Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Vamos a comenzar la clase preparada para el día de hoy. Vamos a culminar, vamos a dar un repaso de lo que dimos ayer en clase, más la parte que falta para culminar con vectores. Y el día jueves, si Dios lo permite, estaremos haciendo ejercicios para culminar con lo que sería la unidad 12, vectores. Vamos a dar un repaso, como dije, esta clase está siendo grabada. Al finalizar la actividad, les pasaré el, la presentación al grupo y en el canal de YouTube el video. Sí, ayer hablamos, el concepto que dimos fue algo muy, digamos, no muy técnico, vamos a hablar más técnicamente. En el espacio bidimensional, un vector es un par ordenado AB de números reales. Se nota con R cuadrado al conjunto de todos los vectores ubicados en el espacio bidimensional. En el espacio tridimensional es igual, pero con R al cubo, porque tiene tres variables. R al cuadrado cuando tiene eh, XY, valor XY, y en espacio tridimensional cuando tiene XY, Z. Los vectores pueden representarse por un segmento de recta dirigido comúnmente denominado flecha, que tiene magnitud, dirección y sentido, lo que decíamos ayer. Para que sea un vector tiene que tener dirección, magnitud y sentido. Los vectores los representamos con letras mayúsculas y una flecha en la parte superior. Es decir, la letra mayúscula es la de los puntos, no el vector. El vector lo podemos anotar con mayúscula o con minúscula, pero donde va la flecha, los puntos que representan el vector, lo representamos con letras mayúsculas. Le decíamos tiene módulo, dirección y sentido. La dirección es la recta que contiene la flecha, indica la dirección del vector correspondiente a la posición angular de una recta respecto a un sistema coordenado y a un sentido a lo largo de tal recta y es evaluado por trigonometría. Es decir, la dirección simplemente, como lo discutíamos ayer, es hacia dónde va dirigido el vector y trigonométricamente hablando, lo podemos denotar, como lo dijimos ayer también, como el seno, el coseno o la tangente, siendo el seno cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recuerden cuando hacíamos el triángulo rectángulo ayer en la pizarra, triángulo rectángulo, entonces el ángulo, el seno será el cateto opuesto sobre la hipotenusa, asumiendo que el ángulo esté acá. El coseno será cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. La longitud o la norma o el módulo o la magnitud viene dado por, lo hablamos, un número que da en el triángulo aplicando el teorema de Pitágoras, la magnitud del vector, en este caso el vector b al cuadrado, que hemos dicho que era b, el vector b va a ser igual al punto 1, la recta que une los puntos P1 y P2. El vector al cuadrado va a ser igual a la diferencia de los puntos en el eje X al cuadrado más la diferencia de los puntos en el eje Y al cuadrado. Si aplicamos el teorema de Pitágoras, entonces esto es los catetos, la suma del cuadrado, es el cuadrado de la suma del cuadrado de los catetos. Y para determinar cuánto vale, como lo hacíamos ayer, simplemente sería la raíz cuadrada de esto. Es decir, que la hipotenusa es la raíz cuadrada de el cuadrado de los catetos. Los vectores, hay diferentes tipos de vectores, entre los cuales tenemos el vector libre.
son aquellos vectores que tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, si trazamos una recta en el eje a 45 grados del eje X, la recta infinita y un vector cuyo módulo sea 3, entonces podemos colocar infinitamente en esa recta pequeños vectores de 3, cuya magnitud sea 3. Entonces eso es lo que dice acá, eso es lo que quiere decir acá cuando dice que el vector libre son vectores que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. El vector deslizante son vectores que tienen la misma magnitud, dirección, la misma magnitud, dirección y sentido, pero que pueden moverse, se desplazan a lo largo de una recta. El vector fijo, igual, vectores que tienen dirección, magnitud y sentido, pero que están unidos a un punto de origen, no se mueven. El vector cero, que es el vector nulo, es aquel vector que la norma es cero, la magnitud es cero, y por lo tanto todos sus componentes son iguales a cero. El vector unitario, que es el vector que pertenece bien sea a r cuadrado o r cubo, es decir, que está en el plano o en el espacio bidimensional o en el espacio tridimensional, y cuya magnitud es 1. Por tanto, sus valores, ambos valores, son iguales a 1. A grosso modo, estos son todos los vectores que nosotros vamos a encontrar cuando estemos haciendo las actividades de suma y resta, perdón, las actividades con vectores. Como decíamos ayer, los vectores son números, lo podemos trabajar matemáticamente, como algebraicamente, como cualquier número. Entonces, dijimos que teníamos las operaciones básicas, que eran suma, resta, multiplicación y división, que en el caso de los vectores vamos a hablar solamente de suma y de multiplicación, porque al final la suma una resta es una suma algebraica, perdón, y una división es una multiplicación algebraica. Entonces, operaciones con vectores, empezamos. Suma de vectores. Sean U y B dos vectores que bien sea están en el plano o en el espacio, por eso se dice R cuadrado o R cubo, pueden estar en el plano o en el espacio. U más B, que es la suma de los dos vectores, se obtiene eh, geográficamente, perdón, gráficamente por la ley del paralelogramo. Más tarde vamos a hacer algunos ejercicios para que vean lo que quiere decir esto. La ley del paralelogramo formado por los vectores U más B. Para hacer eso, coloca el vector B de tal manera que su punto inicial coincida con el punto final del vector U, y el vector U más B es el vector que tiene como punto inicial el punto inicial del vector U y como punto final el punto final del vector B. Es decir, dibujamos el vector U, dirección, módulo, dirección y sentido del vector U. El vector tiene un origen, que es donde comienza la flecha, y un extremo o una finalización, que es donde da la punta de flecha. En esa punta de flecha colocamos el vector B con la misma módulo, dirección y sentido. Luego eh, unimos el origen del primer vector con el extremo del segundo vector y así tenemos la resultante gráficamente. Matemáticamente tenemos, si tengo dos vectores, U, cuyos componentes son X y B, cuyos componentes son X2 y Y2, perdón, la suma algebraica será sumar el primer componente del primer vector con el primer componente del segundo vector, es decir, X1 más X2, y la la segunda componente del primer vector con la segunda componente del segundo vector en el caso que estemos en el plano. Si estamos en el espacio, entonces sería la tercera componente del primer vector con la tercera componente del segundo vector. ¿Ok? Entonces ya son cosas que vimos ayer. La suma de dos vectores
cumple con propiedades matemáticas, tales como la propiedad conmutativa. Eso quiere decir que nosotros podemos sumar, en este caso tengo tres vectores, U, B y W. La propiedad conmutativa me dice que yo puedo sumar U más B y eso va a ser igual a B más U. O sea, da igual si sumo el vector a derechas o a izquierda. La propiedad asociativa, que hay unos errores de escritura, la propiedad asociativa de dos o más vectores, de más de dos vectores, implica que yo los puedo agrupar de la manera como yo lo desee. En este caso, tengo que U más B más W, tengo agrupado U más B, y eso va a ser igual, aquí debería decir W acá, va a ser igual a U más W más B. La existencia de un elemento neutro significa que hay un vector nulo, de forma tal que sume el vector más el vector nulo, me da el vector original, y esa sumatoria cumple con la propiedad conmutativa. Y el elemento simétrico significa que hay un vector identidad, que es el mismo vector, pero con la misma dirección, el mismo módulo, pero en sentido contrario, de forma tal que a sumar los dos vectores, el vector original con su vector inverso, eso da 0. Para multiplicar vectores lo vamos a hacer de tres maneras diferentes. Primero, multiplicación de un escalar por un vector. Entonces, sea K un escalar cualquiera perteneciente a los números reales. Recuerden que un escalar es un número perteneciente a los números reales, y U, un vector que pertenece bien sea a R2 o a R3. K por U es un vector que se obtiene multiplicando K por la magnitud del vector U. Entonces, voy a multiplicar K, la constante, el número K, por cada uno de los componentes del vector U. Entonces voy a tener O por la magnitud del vector U en el caso que tenga ya el módulo. Y eso cumple con ciertas propiedades. Entonces, si tengo un escalar K que multiplica a un escalar multiplicado por un vector, yo puedo también hacer decir que multiplicar primero los dos escalares y luego la resultante multiplicarla por el vector. Va a ser lo mismo que si multiplico un escalar por el vector y luego por el otro escalar. ¿Se está viendo? ¿Se está entendiendo? Si tengo un escalar que multiplica la suma de vectores, es igual que si multiplico el escalar por cada uno de los vectores y después realizo la suma. Si tengo la suma de dos escalares que multiplican a un vector, es lo mismo que si multiplico cada escalar por el vector y luego los sumo. Y está la presencia, existe el elemento neutro para la multiplicación, es decir, el 1, que 1, que es un escalar multiplicado por cualquier vector, va a ser igual al otro vector. Por acá está lloviendo, está tronando, una lluviecita, entonces no sé si se va la luz, se corta la transmisión y continuamos mañana. O sea, mañana entonces tendría que dar clase, tendrían ustedes el examen en la universidad y haríamos la clase, terminaríamos la clase digital. Pero vamos a continuar. El producto escalar de dos vectores en R2 o R3 también se llama producto punto de dos vectores. En términos de los componentes de los vectores sería
U, vector U, por, pero este por es un punto, ya vamos a ver por qué, B, entonces sean U y B dos vectores distintos de cero y que pertenecen bien sea a R2 o a R3, y U por B, producto punto, también pertenece a R2 o R3. Los vectores U y B se colocan de tal manera que sus puntos iniciales coincidan y forman un ángulo θ que satisface que ese ángulo va a estar entre 0 y pi, es decir, θ es más grande que 0, pero más pequeño que pi. El producto escalar de dos vectores se define como el escalar resultante del producto de la norma del vector B por el de U, la norma de U por la norma de B por el coseno del ángulo θ, es decir, que U por B va a ser igual a el módulo de B, de U, por el módulo de B, multiplicado por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Eso, al igual que la multiplicación matemática de números, cumple con ciertas condiciones, propiedades. La propiedad conmutativa, es decir, que U por B es igual a B por U, que U si multiplicado escalarmente por un vector multiplicado por un escalar va a ser igual al escalar multiplicado por el producto punto de los vectores. El producto punto de un vector por la suma de dos vectores va a ser igual al producto punto del vector por cada uno de los otros vectores y luego sumado. La propiedad cuarta es la misma propiedad 3. Eh, tengo aquí, pero como si estuviese cumpliendo la propiedad asociativa. Cuando multiplico escalarmente el mismo vector, eso siempre va a ser mayor o igual que 0. Si eso producto escalar es igual a 0, significa que el vector es nulo. La norma al cuadrado o el módulo al cuadrado de un vector va a ser igual al producto punto del vector multiplicado por el mismo. Y el producto punto, fíjense que aquí no es conmutativa. El producto punto de la norma de producto punto de dos vectores va a ser siempre menor o igual al la resultante de multiplicar las normas de los vectores solamente. Es decir, si yo hago el producto punto de los vectores y le saco la norma, eso podría ser más pequeño que sacarle la norma a cada uno de los vectores y después multiplicarla, realizar el producto punto. Nosotros ayer vimos y anotamos en la pizarra cómo vamos a calcular el producto punto. Acuérdense cuando usamos los vectores unitarios y JK. Vimos que cuando hacemos el producto punto, vectores iguales, o sea, I por I, J por J y K por K es igual a 1 y vectores diferentes, es decir, I por J, J por I por K, K por I, J por K, K por J, eso va a ser igual a 0. Si el producto punto es positivo, quiere decir que el ángulo que se forma entre los dos, perdón, que el coseno que se forma entre los dos vectores es positivo. Quiere decir que el ángulo es más pequeño que 90, que está entre 90 y 270 grados. Entre menos pi medio y pi medio. El ángulo, entonces, el ángulo que se forma entre los dos vectores es agudo. Si eso es igual a 0, quiere decir que el coseno de θ va de 0, por tanto, θ es o menos pi medio o pi medio, y el ángulo
es recto. Si es más pequeño que 0, quiere decir que el coseno es negativo, por tanto, teta está entre menos pi y menos pi medio, y también puede estar entre pi y pi medio, y el ángulo es obtuso. De esto sí no hablamos ayer, así vamos a conversar ahorita. Esto sí lo voy a ampliar un poquito, el producto vectorial. El producto vectorial entre dos vectores también se llama producto cruz. Y la resultante es otro vector que resulta perpendicular a los primeros dos vectores. En el producto escalar o producto punto, la resultante es un número, pero se llama producto escalar. En el producto vectorial, la resultante es un vector. Y este vector cumple con ciertas propiedades. Yo lo voy a decir aquí y mañana si tenemos tiempo o el lunes en la clase que vamos a dar presencial, lo voy a hacer en la pizarra o en la próxima clase, pasado mañana, hago una lámina con eso. Este, hay que seguir una norma que es la regla de la mano derecha. Siempre va a ser eh, las letras y JK va a dar la otra letra, ¿sí? Y por J, K, siguiendo el sentido de la aguja del reloj, y por JK, J por K, I, K por I, J. Y en el sentido contrario, I por K menos J, K por J menos I, y J por I menos K. Entonces, los vectores siempre van a estar en R3 porque van a tener tres componentes. I, J, K. Si los dos vectores y el vector U y el vector B no tienen componente en K o no tienen, son en el plano, siempre la resultante va a tener en el espacio. ¿Sí? Sean los vectores concurrentes en R3, el espacio afín tridimensional según la base anterior se define el producto de un vector U cuyas componentes son UX por I más UY por J más UZ por K, siendo IJK y J y K los vectores unitarios. Por consiguiente, sucede lo mismo con el vector B y con el vector W. Para este caso, vamos a decir que W es el producto vectorial, porque va a dar un vector entre U y B y viene definido por W va a ser igual a U X B, es decir, producto cruz. Es decir, U por B sería, esto voy a hacer una lámina demostrativa para cuando hagamos los ejercicios de esto, pero al final vamos a quedar con esto. Siempre va a ser la segunda componente del primer vector, del vector U, por la tercera componente del vector B, menos la tercera componente del vector U por la segunda componente del vector B. Eso va a dar en el eje, el vector unitario Y, o lo que es lo mismo en el eje X. Luego, para el vector unitario J, o lo que es lo mismo en el eje Y, sería la tercera componente del primer vector multiplicado por la primera componente del segundo vector menos la primera componente del primer vector multiplicado por la tercera componente del segundo vector. Eso va a dar en J. Y en Z será la primera componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector menos la segunda componente del segundo vector, del primer vector, perdón, por la segunda componente del primer vector. Eso va a dar en K. Esto lo pueden anotar en su, ¿cómo se llama? En su formulario. Esto quiere decir que el resultante va a ser para el eje X, UY, BZ menos UZ, BY. Para el eje Y, UZ, BX menos UX, BZ. Y para el eje Z, UX, BY menos UY, BZ. ¿Se ve? ¿Se entiende?
Sí, profe, sí se entiende. Es un Ok. poco confuso, pero No, sí pero se entiende. cuando Y sí hagamos, se entiende, hay que estudiarlo. cuando hagamos los ejercicios va a quedar un poquito más claro. Siempre cuando estas explicaciones de vectores, como están estos vectores unitarios atravesados, siempre se complican un poquito cuando uno los está explicando, pero cuando lo hacemos, cuando resolvemos los ejercicios nos damos cuenta que no es tan complicado. Es cuestión de agarrarle, como digo yo, al ritmo. Bien, entonces, con esto cubrimos todo lo que son vectores y sus operaciones. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios, a comenzar la parte de ejercicios, la cual culminaremos en la próxima clase. Eh, el día del evaluativo, ustedes tienen que llevar como les dije ayer, una hoja milimetrada o una hoja cuadriculada y un buen par de escuadras. Entonces tenemos usar el método del polígono para sumar los siguientes vectores. Tengo tres vectores. El vector A totalmente horizontal, el vector B totalmente vertical, perdón, el vector B horizontal, el vector A vertical y C un vector inclinado. Para utilizar el método del polígono, agarro, como ya todos están unidos al origen, tomo dos vectores cualquiera. Vamos a tomar en este caso A y B. Entonces, donde culmina A, fíjense, tengo la recta A, dibujo la recta A. Donde culmina A, dibujo el vector B. Donde culmina A, dibujo el vector B. Y luego, uno, el origen de A con el extremo de B. Y ese me da la suma del vector A más B, gráficamente. Pero yo no quiero la del vector A más B, yo quiero la suma de los tres vectores. Entonces coloco el vector A, copio el vector A. Donde termina el vector A, copio el vector B. Donde termina el vector B, copio el vector C. Y luego uno el origen del vector A con el origen del vector C y obtengo la resultante. Esta sería la resultante de sumar gráficamente estos tres vectores. ¿Se ve? ¿Se entiende? Tenemos, Profe, dígame. disculpe, ya con hacer eso que acaba de hacer con lo de A, B y C, ¿eso ya estaría resuelto o Sí, R, ya, eso sería todo? R sería el resultante. Lo Ah, hacemos ok. gráficamente. Sí, sí, gracias, profe. Le digo que tenga que llevar hoja milimetrada o papel cuadriculado por el tamaño de los vectores. Es decir, para que sea porque yo le puedo dar la norma, o sea, la magnitud del vector, ustedes tienen que copiarlo exactamente del tamaño que es cada vector para que su resultante sea la que nosotros deseamos que sea. Pero sí, gráficamente, este es el resultado. Y esto lo puedo hacer con n vectores, si no solamente con 3, puedo tener 5, 6, 8, 10, 15, 20 vectores, 100 vectores, y siempre sería, copio el primero, donde termina el primero, copio el segundo, donde termina el segundo, copio el tercero, donde termina el tercero, copio el cuarto, y así sucesivamente hasta copiar todos los vectores, y después al final una recta donde comienza el primer vector con donde termina el último vector. Ya nos queda menos de 10 minutos de clase. No importa en lo que se termine la clase, vamos a continuar la próxima, el jueves, con esta clase de ya haciendo ejercicio. Que mañana presencialmente van a tener el evaluativo. Bien, aquí tengo otra forma, dos vectores de otra forma.
que no están juntos, no parten del mismo sitio. Aquí teníamos que los tres vectores partían del origen. Aquí no, aquí tengo dos vectores cualquiera, un vector A y un vector B. Hago exactamente lo mismo. Agarro el vector donde comienza el vector, donde termina el, perdón. Aquí este otro método, este método del paralelogramo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, copio en ambos vectores, uno en el origen, y tengo el origen del primero, copio el primero, luego en el mismo origen copio el segundo, y tengo dos vectores, y luego trazo una paralela al segundo vector que parta del origen, perdón, del extremo del primer vector, y una paralela al primer vector que parta del extremo del segundo vector, donde se crucen esas dos paralelas. Entonces trazo una recta que va desde donde están unidos los dos vectores hasta donde se unen esas dos paralelas. El resultado geográfico y matemático es este mismo. Es exactamente el mismo. Es decir, este que está acá, pudimos haber hecho una paralela aquí, paralela a este, una paralela a este, nos da este. Y luego la paralela a este con la paralela a este y nos da este. Este método se utiliza, el del paralelogramo, cuando son dos vectores. Cuando son más de dos, utilizamos el método visto anteriormente. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, como ya los otros ejercicios que puse de ejemplo para terminar hoy son de ya numérico, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima clase continuamos con los ejercicios. Entonces, nos vemos mañana, si Dios lo permite, con el examen. Aprovechen estos 5 minutos que le quedan si tienen alguna duda con respecto al examen para aclarársela, o si no, pues nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¿Tienen dudas? Bueno, siendo así, entonces, repito, gracias por su atención y nos vemos mañana. Profe, disculpe, ¿el examen va sobre específicamente? Matrices, todo Ok, lo que vimos la semana pasada. ok. ¿Alguna otra duda? No. Dicho esto, entonces nos vemos en una nueva oportunidad, si Dios lo permite. Muchas tardes y muy buenas gracias. Dele, profe. Nos vemos. Hasta luego.